Para empezar, en el estudio de la mecánica de los fluidos, antes de que nos preocupemos por el movimiento de los fluidos, es importante entender la presión, las fuerzas que la presión ejerce sobre cuerpos sólidos. Para empezar, necesitamos instrumentos que midan la presión. Este manómetro de neumáticos basado en el principio del tubo de Bourdon mide la presión del neumático como presión manométrica, alrededor de 30 libras por pulgada cuadrada, PSI, o 230 kilopascales. La presión manométrica es el incremento de la presión arriba de la presión atmosférica. Este es otro instrumento basado en el mismo principio, pero diseñado para leer la presión absoluta. Lee alrededor de 14.4 psi cuando está abierto a la atmósfera, a la altitud donde se realizó el experimento. Si aplicamos presión por encima de una atmósfera, el indicador incrementa por encima de los 14.4 psi. A la medida que una bomba de vacío hace caer la presión, el indicador tiende a bajar hasta cero en esta escala de presión absoluta. Ambos instrumentos están basados en el tubo de Bourdon. El tubo curvado se conecta a la alta presión que va a ser leída. Una alta presión tiende a enderezar el tubo y viceversa. Luego el extremo del tubo se conecta a un mecanismo para mover la aguja indicadora en la cara frontal del manómetro. Hay otros instrumentos para medir presión, como este transductor de diafragma. Una diferencia de presión sobre el delgado diafragma metálico causa una deflexión y cambia la capacitancia interna del transductor, la cual es medida eléctricamente y convertida en una lectura de presión. Este es un transductor presioeléctrico moderno. Su punta contiene un cristal que responde a los cambios de presión, generando una carga eléctrica. Esta carga se puede convertir en una lectura de presión después de calibrarla. La presión hidrostática incrementa linealmente con la profundidad dentro del fluido. Se puede sentir el incremento de presión con tan solo bucear hasta el fondo de la piscina. Las presas hidroeléctricas se diseñan teniendo en mente este principio. Es mayor el espesor en el fondo que en la cima para poder soportar el gran incremento de la presión hidrostática. El agua se conduce dentro de una turbina hidroeléctrica a la alta presión del fondo de la presa. Así retiene suficiente energía cinética para producir un potente chorro de agua cuando se descarga a una atmósfera. Observa los colores de las líneas con contorno que representan la presión en esta simulación CFD en esta plataforma. En la medida que el nivel de agua sube debido a que las olas pasan, cambia el nivel de la presión en las columnas. Los vehículos para la investigación a alta profundidad del mar deben ser inmensamente resistentes para soportar las altas presiones en el lecho marino. Sin embargo, esto parece no molestar a las extrañas criaturas que viven ahí, porque la presión en el interior de sus cuerpos es la misma que la de los alrededores. De no ser así, serían aplastadas instantáneamente. Aquí se muestra un antiguo experimento popular para demostrar la presión hidrostática en la atmósfera. Bebimos algo de agua dentro de esta lata metálica, tapamos la lata y la colocamos agua fría. A medida que el vapor se condensa de nuevo al líquido dentro de la lata, la presión interna decae y la lata se aplasta. Se podría pensar que algo la succiona hacia adentro, pero en realidad la lata se aplasta por el peso de la columna de aire que de más de 100 kilómetros de alto que actúa sobre esta. La presión hidrostática conduce naturalmente a una forma fundamental para medir presión, mediante la altura de una columna de líquido. Estos dos tubos que sirven de manómetro están conectados en diferentes puntos de un venturi. Sin flujo, la altura del líquido es la misma en los dos tubos, indicando una presión constante a lo largo de la línea central. Pero cuando el agua fluye a través del venturi, ocurre una menor presión en el área menor, acorde al principio de Bernoulli, cual se aplica a fluidos en movimiento. Podemos ver que la presión es menor ahí que agua hacia arriba, porque soporta una columna de agua más corta. Medir la presión sanguínea requiere otro tipo de manómetro, un esfigmomanómetro. Este mide dos tipos de presiones asociadas con el flujo de sangre, sistólica y diastólica.
Usualmente se expresa una sobre la otra, como en 120 sobre 80, la cual se le considera normal. 120 y el 80 son las alturas expresadas en milímetros de la columna en el manómetro de mercurio. Así, la altura de un líquido define una unidad de medida de presión. La presión hidrostática en la atmósfera es la responsable de la flotación de un globo. El globo se llena con aire caliente, el cual es menos denso que la atmósfera en los alrededores. Acorde al principio de Arquímedes, una fuerza de flotación actúa sobre el globo, cual es igual al peso del aire desplazado. Una vez que el globo pesa menos que la fuerza de flotación, éste se eleva. El mismo principio aplica para este globo de helio tirado por una cuerda. La fuerza neta hacia arriba sobre el globo debido a la flotación aparece como una tensión en la cuerda. Es un problema de hidrostática. Corta la cuerda, el globo se le acelera para arriba. Esto funciona también bajo el agua, donde burbujas de gas se elevan debido a la flotación y se deforman por la interacción con el fluido del alrededor. Este barco de juguete flota establemente en esta bañera, porque la mayor parte de su peso está debajo del nivel del agua. Sin embargo, la podemos volver inestable, añadiendo peso por encima del nivel del agua. Eventualmente, el centro de gravedad se eleva lo suficiente como para que el barco se vuelque. Finalmente, esta caja de una simulación CFD es pesada en la parte de arriba, así que es inestable. Esto hace que se vuelque de manera que la cara pesada quede abajo y la caja flote establemente. Diferencias de temperatura también pueden conducir una inestabilidad debido a la flotación, como esta animación CFD de las celdas de Bénard, en agua contenida entre dos placas. La placa que está arriba está fría, la placa que está abajo está caliente, y la combinación impulsa un flujo recirculante. Se puede ver celdas de Bénard, este simple experimento en una cacerola, donde una capa delgada de aceite de cocina se calienta en la parte de abajo. Las líneas del fondo permiten visualizar el arreglo de celdas que marcan relieve en la superficie del aceite. La ley de Pascal dice que la presión aplicada a un líquido confinado se distribuye de forma uniforme a todas las superficies del recipiente. Este principio es la base de la potencia hidráulica, tal como se muestra en este tractor. Una bomba de fluido hidráulico, impulsado por el motor, incrementa la presión sobre un área pequeña. La presión es conducida por mangueras para mover cilindros de áreas más grandes para conseguir ventaja mecánica. La potencia hidráulica es importante en muchas aplicaciones, que van desde maquinaria de remoción de tierra hasta las superficies de control de un avión. No solo la gravedad está en juego, la superficie de un líquido se mantiene plana como se muestra. Sin embargo, cuando hacemos girar este recipiente, este rota como un cuerpo sólido y la aceleración centrífuga distorsiona la superficie libre a una forma de paraboloide. Una simulación CFD equivalente muestra las curvas de nivel de la presión coloreadas, revelando el hecho de que la presión incrementa linealmente desde cualquier punto desde la superficie, tal como es el caso de un cuerpo de fluido sin movimiento acorde al principio de la presión hidrostática.